Vez más para hacer la presentación de un libro, en realidad en su segunda edición. Un libro que fue presentado oportunamente en la Manzana de las Luces ya hace unos años atrás. Un libro de Leonardo Castanino, que es un hombre que ha seguido la trayectoria de Juan Manuel de Rosas a través de estudios que ha llevado adelante con una gran precisión y gran prolijidad, a tal punto que nosotros estamos recomendando para aquellos que se inician en el conocimiento de Juan Manuel de Rosas ese libro, justamente este libro, Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, como para aquella gente que justamente pretenda conocerlo. Digamos que el antecedente de esto, yo aprendí sobre Juan Manuel de Rosas a través de Manuel Gálvez, nada menos. Por supuesto que hay otros escritores como Carlos Ibarguren que también tuvieron en su momento digamos esa capacidad de ser los representantes de Juan Manuel de Rosas ante el público que quería conocer quería conocer de sus características y de su historia. Pero para esto que lo que queremos señalar precisamente es la importancia de este libro y las precisiones que los lectores podrán encontrar en él respecto de Juan Manuel de Rosas. A título de presentación, luego vamos a dejarlo que ponga sobre esto mismo el autor del libro. Digamos que por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas vamos a hacer esta presentación nada más y le vamos a dar paso a unos jóvenes entusiastas que forman parte de los patricios de la Vuelta de Obligada, una asociación civil que, vistiendo los uniformes precisamente de los patricios de aquella época, se hace presente en distintos actos y también forman parte del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Dicho esto, vamos a darle paso entonces a Gabriel Turone, que es quien va a exponer sobre esta presentación. Bueno, muchas gracias, doctor Oscar de Novi, por esta presentación que me ha hecho. Agradezco también al doctor Alberto Felicantilo, presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y a otras autoridades más, como José Luis Muñoz Aspiri, como el doctor Viagós, que está aquí presente, y a muchos amigos a los cuales, bueno, les ha llegado la invitación para esta presentación del libro de Leonardo Castanino y que se hicieron presentes. A ellos también les agradezco. Yo preparé una breve reseña donde trato de dar algunos apuntes sobre quién es el autor del libro, a quien conozco desde hace ya varios años. Estamos, como muchos,
en la senda del revisionismo histórico, lucha brava si las hay, y él me ha dignado para presentarle su segunda edición, y yo he preparado, bueno, como decía, unos breves párrafos que empiezan más o menos así. El amigo Leonardo Castañino es una rara avis dentro del revisionismo histórico, dada su condición de ingeniero civil, profesión que casi ninguno de los grandes pensadores de dicha corriente historiográfica ha tenido. Una vez recibido, se dedicó a la traza de caminos por todo el país, actividad que acompañó junto a esa otra referida a la indagación, difusión y escritura de los hechos del pasado argentino. Incluso a Castañino lo hemos tenido como cofundador de la Unidad de Recreación Histórica Patricios de Vuelta de Obligado, algunos de cuyos uniformados hoy acompañan esta cita y presentación del libro. Impregnan las vivencias y memorias de sus primeros años de vida, anécdotas gauchescas e historias de malones inolvidables, en razón de haber nacido en la siempre atrayente y misteriosa provincia de La Pampa, territorio en el que Juan Manuel de Rosas ha tenido no pocos aliados, tanto a un lado como del otro de la línea de Fortines, donde con suma maestría en el oficio de la política logró mantener la calma en los mojones fundados por sus hombres, llámense Azul, Bahía Blanca, Tandil, 25 de Mayo o Bolívar, por nombrar solo algunos. Entra Leonardo Castañino a revisar la historia patria como pensador independiente del campo federal, de acuerdo a la sentencia que él mismo hace, lo que al decir de Arturo Jaureche, en su obra Política Nacional y Revisionismo Histórico, bien lo podríamos ubicar entre aquellos que, no perteneciendo a las esferas de las instituciones más renombradas de la revisión, como lo es esta casa, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, sí escriben acerca del restaurador de las leyes y su época. Es este criterio de independencia intelectual lo que hace de Castañino uno de los escritores más respetados de estos últimos años, gracias a obras investigativas y de recopilación que a menudo nos vuelven a refrescar por qué sentimos aprecio y simpatía por la figura de Rosas, por los caudillos federales de esos años y por las políticas que ellos aplicaron en pos de la defensa de la soberanía nacional. Desde el 2009, Castañino escribió Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata, de la que no hace tanto salió la segunda edición. Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden, donde debuta con su propio sello editorial. Y el pintoresco y curioso debate histórico ¿Quién inventó dulce de leche?, a los que pronto, Dios mediante, se le sumará una biografía sobre José Artigas. Esta segunda edición de su Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, no es un libro más. Implica el esfuerzo sostenido de este buen patriota pampeano, que desde el año 2012 se lanzó a editar y publicar sus propias obras bajo un sello editorial independiente, la Gaceta Federal, coherencia que se congracia con su definición de pensador independiente antes nombrada. Corregida y aumentada, la obra que aquí me ha honrado en presentarla es, más que una investigación, una recopilación histórica. Suerte de compendio sobre los orígenes, el esplendor, el ocaso y el exilio de Rosas expuesto en 15 capítulos, todos muy bien citados, y que hacen del libro una fuente amena tanto para neófitos del tema como para avesados que siempre desean recordar tal o cual detalle del gran americano y de su honrada administración. No faltan en el libro las citas dispensadas por los protagonistas, funcionarios o enemigos de la Federación, como tampoco ninguna opinión o documentos de quienes con posterioridad al periodo reseñado fueron sus panegiristas o detractores más enconados, y que cimentaron la eterna disputa en torno a la reinterpretación del gobierno de Rosas. Así, desfilan por las páginas de Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, los puntos de vista de García Mellida, Ernesto Palacio, Julio Irasusta, Manuel Gálvez, Bartolomé Mitre, Sábato, Lavalle, Sarmiento, Escalabrini Ortiz, José María Rosas, San Martín,
Ernesto Quesada, Busaniche, Lucio B. Mancilla, Florencio Varela, Hamilton Fotheringham, Lucky Lagleise, William McCann, Alonso Piñeiro, Manuel Bilbao, Marechal, Saldías y muchos otros más. De modo que de todas las posturas que pueden surgir de esta pléyade de personalidades y autores, todos consecuentes con la búsqueda de una definición lo más certera posible acerca de quién fue el brigadier general Juan Manuel de Rosas, el libro mantiene desde el principio una premisa que recién aflora al final de su lectura, esto es, la de deducir y aproximarse a la personalidad del restaurador, tarea que lógicamente queda en manos del lector y que el amigo e infatigable rastreador de cuanto documento existe, don Leonardo Castañino, resume en esta obra que nuevamente sale al ruedo para dar la sostenida batalla cultural a la que el pueblo argentino jamás debe renunciar. Pues a pesar de que los tiempos han cambiado y de que las pasiones de antaño parecen aquietadas, todavía resulta indispensable el que obras como la aquí presentada saquen de las sombras aquellas verdades que por su ocultamiento han impedido nuestro pleno crecimiento como pueblo y como nación. Por eso es importante y valerosa esta nueva edición de Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos, a Cantilo, que vino a pesar de estar herido, no sé si en una refriega con algún unitario. Y bueno, estoy contento porque por lo menos le tengo 2 personas a favor. No, mucho más, ¿eh? Hay obvio. Sí. Yo quería hacer una breve referencia respecto al federalismo y al unitarismo. Está muy cerca el parlante. Para, digamos, porque ¿cuál fue el motivo de este libro, de la Guerra de Paraguay y del próximo que va a ser de Artigas? En general, yo creo que hay mucha gente que tiende a confundir qué es el federalismo, que esto es federal, yo soy federal, que el otro es federal, que la ley es federal. Entonces quería hacer una breve reseña, digamos, de qué es lo que entiendo yo por federalismo, porque podemos debatir o discutir si es mejor el federalismo o el unitarismo, pero lo que no podemos es confundir las palabras. Hay gente que me han argumentado, no, el federalismo es mejor porque es más expeditivo, más rápido, centralizado. Entonces, en cambio, el federalismo es más, no tiene esa agilidad, digamos, de resolución de cosas. Yo creo que en un país o una nación es, digamos, una pirámide en la cual el federalismo, la forma de abajo hacia arriba, o sea, si vamos al extremo, los ciudadanos elegirían a los intendentes o los municipios. Los intendentes elegirían un gobernador o un gobierno provincial que los represente, y a su vez los gobernadores elegirían a un poder nacional que los represente ante el exterior, los defienda o incluso coordine a los distintos gobiernos, o incluso en cosas que dependen de más de una provincia, como puede ser un río que cruza varias provincias, una ruta. Lo mismo en la parte económica, los municipios aportarían a los gobiernos provinciales, y a su vez los gobiernos provinciales aportarían para sostener el gobierno nacional que los representa. El unitarismo es a la inversa. El gobierno central prácticamente podría poner delegados en las provincias, eliminar las legislaturas y, digamos, ser el que tiene el poder sobre toda la nación.
Y además me parece que hay otra cosa que por lo menos en Argentina, en nuestra historia se dio una diferencia grande entre el federalismo y el unitarismo, era que los federales eran casi todos tradicionalistas, folcloristas, digamos, el amor a la patria, al suelo, a las tradiciones, incluso a la religión, porque Quiroga, por ejemplo, decía religión o muerte, Rosa decía la Santa Federación, etc. En cambio, el unitarismo eran más vale los admiradores de la Revolución Francesa, de Lamartine, de las luces, por eso le decían los iluminados. Rosa le decía los de frac y levita, o los de bota y cuello duro, o también le decía Cusco, ladrones y doctores. Entonces pienso que ahí hay una diferencia, se empezó a formar la diferencia, incluso hubo una guerra civil que creo que al menos intelectualmente dura hasta nuestros tiempos, ¿no? Hasta nuestros días, esa lucha entre el unitarismo y el federalismo. A través de la historia, para hacerlo, quiero hacer lo más corto posible, ¿cómo se manifestó eso? Cuando hubo la Revolución de Mayo, hubo varias regiones que no se adhirieron a la revolución. Fue el caso, por ejemplo, de la Banda Oriental, Paraguay y el Alto Perú. Buenos Aires siempre tuvo una voluntad hegemónica sobre las demás. Algunos lo justifican porque las comunicaciones eran lentas y había que resolver cosas. Pero de hecho, por ejemplo, Paraguay no se mantuvo, no se adhirió a la revolución, sino que se mantuvo fiel a los consejos de regencia de España. Buenos Aires le mandó a Belgrano, pero no como diplomático, se lo mandó como militar para convencerlos, entre comillas. Belgrano fue vencido, Tacuarí, Paraguarí, al año siguiente fue como diplomático. ¿Y qué pasó? Los paraguayos, que tenían una gran tradición de autonomía, sacaron al gobernador Velasco, hicieron una junta en la cual intervenía también Velasco, después lo sacaron, y quedó como hombre fuerte de la junta, digamos, Gaspar Rodríguez de Francia, que le propuso a la Junta de Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas. Buenos Aires no lo rechazó, pero le empezó a hacer un boicot económico, de comercio, de navegación del río, que derivó en el aislamiento del Paraguay. Cuando asume Rosas al gobierno, hace el pacto federal, forma con las tres provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, para que después se vayan adhiriendo las demás, y hace un pacto secreto entre Gaspar Rodríguez de Francia y Rosas, porque no se supo que hablaron el emisario de Rosas con Gaspar Rodríguez de Francia, pero se deduce por lo que sucedió después, Rosas se comprometió a no anexar Paraguay, que estaba, digamos, separada en forma autónoma, y a su vez Francia a no reclamar su separación o su autonomía o su libertad, como quieran llamar. Cuando vino Carlos López, que era un abogado un poco más liberal que Francia, pidió la libertad de Paraguay, la independencia de Paraguay. Los brasileros, con tal de, claro, en una provincia argentina o del Río de la Plata, entonces le reconocieron inmediatamente la libertad, la separación. Rosas, en cambio, si bien no lo rechazó, se la negó, digamos, no accedió, porque dijo que las provincias estaban en guerra contra Francia, contra los anglo-franceses, etcétera, que cuando termine toda esa anarquía iban a decidir si la dejaban separar o no. Y le puso le dio dos o tres excusas más, que para mí muy valederas. Una era que se iban a juntar, se iban a llenar de lojistas y de extranjeros, y que además los brasileños, al separarse, se iban a debilitar tanto Paraguay como Buenos Aires,
Provincias Unidas, y que podían ser copadas, digamos, por Brasil, que fue en definitiva lo que pasó 20 o 30 años después en la Guerra del Paraguay. Parecido sucedió con Artigas en Uruguay, porque Artigas levantó la campaña, se puso en contra del sitio Montevideo, que no se había adherido a la revolución, y para la Asamblea del año 13, Artigas manda diputados orientales, pero los manda con algunas cláusulas condicionantes, digamos. Proponían formar una confederación de provincias autónomas donde ninguna estuviera por encima de las demás, y además en una cláusula le pone una frase muy significativa que dice: la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires, con todas las letras. Eso hace que no se acepten a los diputados, Artigas se enfrenta con Buenos Aires, termina en Cepeda 1820, que gana el ejército federal sitiando Buenos Aires, pero diplomáticamente lo vence porque lo hacen enfrentar a Ramírez con Artigas. Artigas es vencido y termina exiliado en Paraguay. Y en definitiva quedó Uruguay escindida de la Provincia Unida. En el caso de Rosas, que sería el tercer pilar para mí, coincide exactamente con las dos posiciones anteriores, porque por ejemplo Rosas en la carta de Hacienda Figueroa le dice a Quiroga: sí, quieren armar maltrecho. Por eso para mí es muy importante esa línea. Primero yo escribí los dos libros de Rosas, después, como empecé a intuir toda esa relación que había en todos esos eslabones históricos, hice el libro de la Guerra de la Triple Alianza. Me quedaría el intermedio, que lo tengo prácticamente terminado, que es el que citó Gabriel, que es Artigas, que para mí fue muy importante. Artigas, protector de los pueblos libres, llegó un momento que estaba formado, los pueblos libres estaban formados por la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Era prácticamente tan grande como el resto de las provincias. Incluso la Liga Federal fue la primera que declaró la independencia en Arroyo de la China en 1815, y declaró la independencia de los españoles y de toda potencia extranjera. Y Artigas yo creo que fue un hombre totalmente, o sea, defendió la autonomía uruguaya, pero no para separarla de las provincias. Incluso siempre era muy estricto en formar congresos, en que los pueblos opinen. Los diputados que vinieron acá, por ejemplo, no los puso él, sino que cada pueblo eligió su propio diputado, y nunca tuvo la voluntad de separarse. Artigas, cuando se exilia en Paraguay, que está 30 años exiliado, en el testamento pone: yo, José Gervasio Artigas, argentino nacido en la banda oriental. O sea que hasta el último momento tuvo. Y con respecto al libro bueno, yo traté de juntar documentación más comentarios míos, etcétera, que describan un poco la personalidad de Rosas. Por supuesto que no es una historia de la Confederación, porque se necesitaría muchísimos volúmenes, sino que traté de describir cómo era la personalidad de Rosas, algunos aspectos de su gobierno. Lo continué en el segundo libro, que es La Ley del Orden. Así que bueno, les agradezco a todos. No les pido que compren el libro, pero pídanlo prestado, y no espero que les guste, pero por lo menos que les sea útil. Y bueno, les agradezco a todos la presencia. Yo voy a decir unas palabras. Bueno, El nombre del Instituto Nacional de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas ha sido un honor realmente tenerlo al ingeniero Castañino presentando aquí su libro, y además también acompañado, porque realmente Gabriel Turone, que es de los jóvenes
revisionistas, ¿no es cierto? Es decir, la gente joven que nos está acompañando, que realmente es gente muy valiosa y que son los que van a continuar todo esto que nosotros vamos a hacer. El libro de él, que es la historia del regimiento patricios. Así. Bueno, realmente también quiero agradecer a los patricios de la Vuelta de Obligado, sí, señor. Porque desarrollan los homenajes que se le han hecho a Jerónimo Costa, al coronel Álvaro Alzogaray, a Adolfo Saldías, es decir, realmente es extraordinario, es decir, la presencia de ustedes, el trabajo que hacen, tiene toda nuestra admiración. Además de las páginas que tienen, es decir, tantos jóvenes revisionistas, patricios de la Vuelta de Obligado, la Gaceta Federal, es realmente extraordinario. Ahí tenemos todos para aprender día a día sobre la época de la Confederación Argentina, sobre Juan Manuel de Rosas y tantos hechos de nuestra historia. Así que para nosotros ha sido un gran honor tenerlos presentes y bueno, sigan adelante, que realmente para todos es un ejemplo de lo que ustedes hacen. Gracias. Bueno, de verdad. No es casual que estemos acá, porque justamente Leonardo fue uno de los cofundadores de Patricio de Vuelta Obligado, inclusive allá creo que por el 2008, por octubre, en la oficina de Leonardo, ahí sobre la Avenida de Mayo, se firmó el acta constitutiva de los Patricios de Vuelta Obligado. Así que realmente es un honor que podemos estar acá en la presentación de su libro, ¿no? Gracias. Sí, a mí. Quiere echar la culpa a mí de la presentación. No, a mí lo que me gustaría, te pediría, no sé si podía, aunque sea en un minuto, que digas qué es Patricio de Vuelta Obligado, porque a lo mejor hay gente que les interesa participar o no sé. No, bueno, siempre. Nosotros en principio formamos parte de la agrupación de patricios reservistas. Éramos ex soldados, oficiales o oficiales del regimiento. Y bueno, veíamos que eso es como que se terminaba, ya no hay más ex soldados que eran los que daban vida a esa agrupación, y digo, bueno, dentro de 30 años desaparece. Acá el reservista que logre venir, hay que remover. Entonces, terminamos el mandato de la comisión directiva y con Gabriel un día en casa se nos ocurrió decir, bueno, vamos a tratar de armar algo que nos ligue el regimiento, pero que tenga algo de futuro. Y que integre a la familia, porque ese es el problema. Y la agrupación era más bien machista la cosa. Entonces, ahí creció Patricio Vuelta Obligado. Recreamos el batallón de patricios, que es el segundo batallón, que es el que combatió en Vuelta Obligado, porque le correspondía por zona, es el segundo de los 4 batallones que tenía el regimiento. Tenemos una banda infanto-juvenil que el otro día estuvo en la noche en los museos en el edificio Libertador y le hicimos tocar en Plaza de Mayo. 50 chicos. Sí, ya son 120 músicos, pero la banda siempre viene 40, 45, ¿no? Son de Ramallo y Villa Ramallo. Y dije, bueno, las mujeres, ¿cómo las integramos? Entonces creamos el batallón Petrona Simonino en homenaje a la heroína de Vuelta Obligado. Así que logramos integrar a la familia y es por eso que tenemos ese relativo éxito, porque nos acompaña a todos lados y a la gente le gusta. Entonces es una forma de inculcar la historia de otra forma, divertida, y bueno, es lo que hacemos simplemente en nuestro granito de arena en esta lucha que gente como Leonardo, con su trinchera de la Gaceta Federal y con sus libros, también ayuda a llevar adelante, ¿no? Así que gracias a Leonardo, realmente estamos muy orgullosos de vos y bueno, que sigan los éxitos. Bueno, quiero destacar la presencia de grandes amigos como Mario Fraire, Ramiro Bacena, de la delegación de la Junta de Estudios Históricos Domingo Belgrano Peri, que están en el solar natal de Manuel Belgrano. Es decir,
de tantos amigos y de tanta gente que realmente ve con admiración lo que ustedes están haciendo. Realmente para el instituto es un honor la presencia de todos ustedes, e incluso estamos pensando en algún momento ampliar y cubrir las vacantes que existen en el cuerpo académico de nuestro instituto, y hemos pensado en Leonardo Castellino, por ejemplo, como alguno de los que puedan. Soy medio bruto. Así que bueno, ya vamos a ir viendo, pero desde ya realmente es admirable cómo se sigue buceando en la historia y se sigue. Tenemos a Facundo Viagos, que ha presentado este año su libro Ignominias Paralelas, donde habla sobre caseros y las traiciones y en fin, es decir, todos dan su pequeño granito de arena para seguir estudiando y profundizando todos estos temas de la historia que tanto nos apasionan. Para conocer un poco nuestro pasado, tratar de ver dónde estamos ahora y avisorar un porvenir mejor, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Había un señor por ahí que creo que quería hacer una pregunta. Ya está, quería hacer lo de los Patricio Vuelta de Obligado, que era bueno, creo que... Claro, no te había conocido, es un amigo mío de hace... ¿Es una asociación civil con personalidad jurídica? Es una asociación civil sin fin de lucro con personalidad jurídica, y quien tiene la sede en Liniers. Y por supuesto convoca no solamente a ex patricios, sino está abierto a todo el mundo, chicos, jóvenes. Sigue atrás, allá lo veo a que fue nuestro presidente hasta hace poco, Héctor, gracias por venir, Héctor Iglesias. Cualquiera, ahí después si quiere doy un volante con nuestras direcciones, cualquiera puede ver la página y así se va enterando de las actividades que realizamos. Ahora el sábado hacemos una cena federal a mí lo vas a venir. Una cena federal en Navarro, que ahí tenemos una filial importante. Y les cuento también que el día 13 de diciembre en Navarro se inaugura el Museo Manuel Dorrego, bastante amplio comparado con lo que había antes, que era una sala muy chiquita, y también va a ir a ese acto nuestra banda, a través de la Municipalidad de Navarro, directamente de Ramallo. Así que bueno, después les doy, si quieren, el blog nuestro para que se enteren de las actividades y son bienvenidos. Además tenemos uniformes para todos, ¿sí? Así que no... Señor. Bueno, yo hago una propuesta a todos los concurrentes. Terminar este acto cantando nuestro himno nacional argentino. Muy bien. ¿Tenés el micrófono? Sí, tenemos acá. Hola. Bueno, vamos a cantarlo a capela porque no hay música. Hoy inmortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy el ruido de rotas cadenas del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y nos